Hola, te habla Chosei Taco Quiroz. Hoy, en Pastillas para la Lectura, Cartero, de Charles Bukowski. Henryk Chinaski es el mujeriego, alcohólico y misántropo más querido de la literatura. Y es que su creador pudo introducir a este personaje en los corazones de sus lectores. Cartero es la primera novela de Charles Bukowski, donde, inspirado en su propia vida, narrará las andanzas de su protagonista, que deberá lidiar el trabajo con sus excesos personales. En esta novela, Chinaski trabaja de cartero, un empleo que, con el tiempo y debido a sus vicios y pleitos laborales, termina agobiándolo. Es una novela muy divertida y fácil de leer, directo y sin censuras. Creo que la mayoría de personas tiene un Henryk Chinaski dentro, o quizás solo tienen la curiosidad de conocer a uno así, porque el personaje cala en lo más hondo de nosotros. Ahora te narraré el inicio de Cartero. Oficina Postal de los Estados Unidos. Oficina del Jefe de Correos. Los Ángeles, California. 1 de enero de 1970. Código de Ética. Solicitamos la atención de todos los empleados al Código de Ética para Empleados de Correos que se encuentra en el apartado 742 del Manual de Correos, así como a lo señalado en el apartado 744 sobre conducta de los empleados. Los empleados de correos han establecido a lo largo de los años una perfecta tradición de fiel servicio a la nación, sin que ningún otro sector haya podido aventajarlos. Cada empleado debe enorgullecerse de esta tradición de dedicación y servicio. Cada uno de nosotros debe esforzarse en contribuir valiosamente en el continuo movimiento del servicio postal hacia un progreso futuro en el interés público. Todo el personal de correos debe actuar con inflexible integridad y devoción completa al interés público. Se espera del personal de correos que mantenga los más elevados principios morales y acate las leyes de los Estados Unidos y las normas y políticas del Departamento Postal. No solo se requiere una conducta ética, sino que los oficiales y empleados deben estar también alerta para evitar acciones que puedan aparentar una falta de cumplimiento de las obligaciones postales. Los deberes asignados han de ser cumplidos consciente y efectivamente. El servicio postal tiene el privilegio único de mantener contacto diario con la mayoría de los ciudadanos de la nación, para quienes es en muchos casos su más directo contacto con el gobierno federal. Por esto, cada empleado tiene la especial oportunidad y responsabilidad de actuar con honor e integridad dignos de la confianza de la gente. De esta forma se reflejará el crédito y la distinción en el servicio postal y en el mismo gobierno federal. Todos los empleados deben consultar la parte 742 del Manual de Correos sobre normas básicas de conducta ética, comportamiento personal de los empleados, restricciones en las actividades políticas, etc. El jefe del servicio. Parte 1. 1. Empezó por una equivocación. Estábamos en Navidades y me enteré por el borracho que vivía calle arriba, y que lo hacía todos los años, de que contrataban a cualquiera que se presentase. Así que fui, y lo siguiente que supe fue que tenía una saca de cuero a mis espaldas y que me dedicaba a pasear a mis anchas. Vaya, un trabajo, pensé. Tirado. Solo te daban una manzana o dos, y si te las arreglabas para terminar, el cartero regular te asignaba otra manzana para repartir el correo. O también podías volver y el jefe te mandaba a otra parte. Pero lo mejor que podías hacer era tomarte tu tiempo y meter relajadamente las tarjetas de Navidad en los buzones. Creo que fue mi segundo día como auxiliar de Navidad cuando esa mujerona salió y se puso a andar a mi lado mientras yo repartía las cartas. Cuando digo mujerona, me refiero a que tenía un culazo y unas tetazas y en general era grande en todos los lugares adecuados. Parecía estar un poco chiflada, pero me ponía a mirar su cuerpo y no me importaba demasiado. Hablaba y hablaba y hablaba. Entonces salió la cosa. Su marido trabajaba en una isla lejana y se sentía sola, ya sabes, y vivía en aquella casita de ahí atrás, toda para ella. ¿Qué casita?, pregunté. Y escribió la dirección en un pedazo de papel. Yo también estoy solo, dije. Me pasaré esta noche y charlaremos. Yo estaba liado con una tipa, pero ella a veces desaparecía durante unos días y yo realmente me sentía solo y deseoso de aquel culo que tenía a mi lado. De acuerdo, dijo ella. Te veré esta noche. Estuvo bien. Tenía un buen polvo, pero como todos los buenos polvos, al cabo de la tercera o cuarta noche empecé a perder interés y no volví.
Pero no podía dejar de pensar, caramba, lo único que hacen estos carteros es dejar unas cuantas cartas en el buzón y echar polvos. Este es un buen trabajo para mí. Oh, sí, sí, sí. 2. Así que hice el examen, lo aprobé. Pasé luego las pruebas físicas y allí estaba, de cartero suplente. Empezó fácil. Me enviaron a la estafeta de West Avon y fue igual que durante las navidades, a excepción de que no ligué nada. Todos los días esperaba acabar acostándome con alguna tipa, pero nada. Pero el curro era fácil y lo único que hacía era recorrer alguna manzana que otra repartiendo cartas. Ni siquiera llevaba uniforme, solo una gorra. Iba con mi ropa habitual. Tal como mi novia Betty y yo bebíamos, era difícil que sobrase dinero para ropa. Entonces me trasladaron a la estafeta de Oxford. El jefe era un tío con cabeza de buey llamado Johnston. Necesitaban auxiliares y comprendí por qué. A Johnston le gustaba llevar camisas de color rojo oscuro, lo que significaba peligro y sangre. Había 7 auxiliares: Tom Moto, Nick Pellegrini, Herman Stranford, Rosie Anderson, Bobby Hansen, Harold Whitley y yo, Henry Chinaski. Había que entrar a las 5 de la mañana y el único borracho era yo. Siempre bebía hasta pasada la medianoche y allí nos sentábamos, a las 5 de la mañana, esperando a que pasaran las horas, esperando a que alguno de los carteros regulares llamara diciendo que estaba enfermo. Los regulares normalmente llamaban diciendo que estaban enfermos los días de lluvia, o durante una ola de calor, o después de un día de fiesta cuando el volumen del correo era doble. Había 40 o 50 rutas diferentes, quizás más. Cada caso era distinto. Nunca llegabas a aprenderte ninguna de ellas. Tenías que ordenar el correo antes de las 8 de la mañana para el reparto. Y Johnston no admitía excusas. Los auxiliares marcábamos la ruta de los paquetes de revistas. Nos quedábamos sin comer y moríamos por las calles. Johnston nos ponía a ordenar en cajas las rutas con media hora de retraso, dando vueltas en su silla, con su camisa roja. Chinaski, coge la ruta 539. Empezábamos con media hora de retraso, pero se suponía que aún así había que ordenar y distribuir el correo a su tiempo y estar de vuelta a la hora prevista. Y 1 o 2 veces por semana, ya bien rotos, apaleados y jodidos, teníamos los repartos nocturnos, cuyo horario era imposible. La furgoneta no podía ir tan deprisa. En la primera ronda tenías que repartir 4 o 5 cajas y cuando volvías ya estaban de nuevo rebordantes de correo y tú apestabas, bañado en sudor, metiéndolo todo en las sacas. No echabas polvos, pero acababa hecho polvo. Todo gracias a Johnston. 3. Eran los mismos auxiliares los que hacían posible a Johnston, al obedecer sus órdenes imposibles. Yo no podía comprender cómo a un hombre de tan obvia crueldad se le podía permitir ocupar ese puesto. A los regulares no les importaba un carajo. El enlace sindical no servía. Así que rellené un informe de 30 páginas en uno de mis días libres. Le envié una copia a Johnston y la otra la entregué en el edificio federal. El empleado me dijo que esperara. Esperé y esperé y esperé. Esperé 1 hora y media y entonces me llevaron a ver a un hombrecito con el pelo gris, con ojos de ceniza de cigarrillo. Ni siquiera me pidió que me sentara. Empezó a gritarme nada más cruzar la puerta. Eres un listillo hijo de puta, ¿no? Prefería que no me insultara, señor. Listillo hijo de puta. Eres uno de esos hijo de puta con mucho vocabulario y te gusta dar lecciones. Me agitó mis papeles delante de las narices y gritó: El señor Johnston es un buen hombre. No sea absurdo. Obviamente es un sádico, dije yo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en correos? 3 semanas. El señor Johnston lleva en el servicio de correos 30 años. ¿Y eso qué tiene que ver? He dicho que el señor Johnston es un buen hombre. Creo que el pobre tipo estaba realmente deseando matarme. Él y Johnston debían haberse acostado juntos. Está bien, dije. Johnston es un buen hombre. Olvídese de todo el jodido asunto. Luego salí y me tomé el resto del día libre, sin paga, por supuesto. 4. Cuando Johnston me vio al día siguiente a las 5 de la mañana, giró sobre su silla y su cara mostraba el mismo color que su camisa. Pero no dijo nada. No me importaba. Había estado hasta las 2 de la madrugada bebiendo y follando con Betty. Me eché hacia atrás y cerré los ojos. A las 7 de la mañana, Johnston se volvió de nuevo. A todos los otros auxiliares se le había asignado trabajo o habían sido enviados a otras estafetas que necesitaban ayuda. Eso es todo, Chinaski. No hay nada hoy para ti. Observó mi cara. Mierda, no me importaba. Lo único que quería era irme a la cama y dormir un poco. Vale, Roca, dije. Entre los carteros se le conocía como la Roca, pero yo era el único que me dirigía a él de esa forma. Salí,
Mi viejo coche consiguió arrancar y pronto estaba de vuelta en la cama con Betty. Oh, Han, qué bien. Y también, nena. Me pegué a su cálido trasero y me quedé dormido en 45 segundos. 5. Pero la siguiente mañana ocurrió lo mismo. Eso es todo, Chinaski. No hay nada hoy para ti. Siguió así durante una semana. Me sentaba allí todas las mañanas desde las 5 a las 7 de la mañana y me quedaba sin paga. Mi nombre había sido borrado incluso de los repartos nocturnos. Entonces, Bobby Hansen, uno de los auxiliares que llevaban más tiempo de servicio, me dijo: a mí me hizo eso una vez. Trató de matarme de hambre. No me importa. No pienso besarle el culo. ¿Lo dejaré o me moriré de hambre? Ya veré. No tienes por qué. Preséntate en la estafeta de Prel todas las noches. Le dices al jefe que no te dan trabajo que hacer y que puedes ayudar como auxiliar especial. ¿Puedo hacer eso? ¿No hay reglas en contra? A mí me daban un cheque cada 2 semanas. Gracias, Bobby. 6. No me acuerdo cuándo se empezaba. A las 6 o a las 7 de la tarde, o algo así. Todo lo que hacías era sentarte con un puñado de cartas, coger un plano de calles y planear la ruta. Era fácil. Casi todos los repartidores tardaban más de lo necesario en planear sus rutas, y yo me ajustaba a su ritmo. Me iba cuando se iba todo el mundo y volvía cuando todo el mundo volvía. Luego hacías otro reparto. Había tiempo para sentarse en cafés, leer periódicos, sentirse como un señor. Incluso tenías tiempo para cenar. Cuando quería un día libre, me lo tomaba. En una de estas rutas había una jovencita que todas las noches recibía un envío especial. Era modista de vestidos sexys y camisones, y los usaba. Subías por su escalerilla hacia las 11 de la noche, llamabas al timbre y le entregabas el envío especial. Ella soltaba una exclamación de sorpresa, como ¡oh! Y se quedaba a tu lado, muy cerca, sin dejarte marchar hasta que lo leía. Y luego decía: ¡oh! Buenas noches, muchas gracias. De nada, madame, decías, marchándote con la polla como la de un toro. Pero no podía durar. Llegó el correo después de semana y media de libertad. Querido señor Chinaski, debe presentarse en la estafeta de Oxford inmediatamente. La negativa a hacerlo supondrá posibles acciones disciplinarias o despido. A. E. Johnston, superintendente de la estafeta de Oxford. Otra vez de vuelta a la cruz. 7. Chinaski, coja la ruta 539. La más dura de la estafeta. Casas de apartamentos con innumerables buzones con los nombres medio borrados, o sin nombre siquiera, bajo la luz de miserables bombillitas en oscuros corredores. Viejas en las puertas, de un lado a otro de las calles, haciendo la misma pregunta como si fueran una sola persona con una sola voz. Cartero, ¿tiene alguna carta para mí? Y te daban ganas de gritar: señora, ¿cómo coño voy a saber quién es usted? ¿O quién soy yo? ¿O quién es nadie? Yo leí Cartero porque no había leído nada de Bukowski, y se lo debo a una amiga, lectora beta que me apoyaba con mis manuscritos, porque fue ella quien me dio el empuje final para leer a un autor que, sin saberlo, yo tenía cosas en común. Disfruté la novela un montón, y hoy yo también te la recomiendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, dale un like y compártelo para que más personas se beneficien de esta información. Y nos vemos en el siguiente video de Pastillas para la Lectura.